tomó entre ayer y antes de ayer, y terminaron de confirmar hoy a la mañana, la decisión el gobierno de postergar algunos aumentos en los servicios públicos. A ver, busquémosle un poco de contexto para entender qué significa y cómo termina esto, hacia dónde va esto. El gobierno, cuando asumió, subió el precio del dólar un 120% y desreguló todos los precios de la economía. Es decir, ahora no hay más control. El que quiere subir los alimentos los sube, los supermercados pueden cobrar lo que quieren, los laboratorios medicinales pueden cobrar lo que quieren, las prepagas, las petroleras, las naftas, todos los precios están desregulados e impulsados a la suba por el precio del dólar. La inflación entre diciembre, enero y febrero fue del 70%. La inflación mayorista, la inflación de salida de fábrica, fue del 100%. Es decir, todavía hay 30 más de ese fogonazo inflacionario que van a ir apareciendo en las próximas semanas. Ahora, claro, cuando hicieron la cuenta de cuánto le iba a dar la inflación de marzo, subiendo un 700% el gas, subiendo muy fuerte el transporte y sumando un nuevo aumento al anterior de electricidad, se dieron cuenta que la inflación de marzo le podía dar 17, 18%. Entonces el gobierno iba a perder la fama de que está bajando la inflación. Entonces decidieron postergarlo. Ahora, el tema es que postergarlos le genera déficit fiscal. Sale de ese equilibrio que él logró y que le está bajando el precio del dólar, subiendo el riesgo país. Entonces apuraron las negociaciones para cambiar la fórmula previsional y pegarle un enorme guadañazo a las jubilaciones y para volver a cobrar impuestos a las ganancias a trabajadores que ganan desde 1.250.000 pesos. Esos trabajadores van a tener caída nominal del salario, es decir, un tipo que ganaba 1,5 millones va a pasar a ganar 1.200.000 y además ese mes hay inflación. Es decir, va a perder mucho poder adquisitivo. El tema es que ellos ahora hacen esa reforma previsional, bajan las jubilaciones, hacen esa vuelta a la imposición de impuestos a las ganancias, bajan los salarios, pero después van a subir los servicios. Tienen programado subirlo en mayo, junio y julio. Al mismo tiempo, tienen pisada la homologación de la suba salarial que surge de la negociación de sindicatos y trabajadores. Entonces vos te vas a encontrar con que a esta situación en la que estás hoy, desesperante para muchos, le falta todavía el guadañazo previsional, que no jode solo a los jubilados, jode a los hijos de los jubilados que van a tener que ayudarlos, jode a los comerciantes que van a vender menos. Le falta esto, el impuesto a las ganancias, y le falta todo el tarifazo. ¿Qué es lo que hace Milei entonces? En vez de tener 2 meses más de 20% de inflación, va a tener varios meses de 10%. Pero el nivel de caída de la actividad, con todo esto que todavía falta, piensen que los próximos 100 días amenazan ser peores. ¿Y por qué digo peores? Aún si la inflación fuera igual, aún si en los próximos 3 meses sumás lo mismo que esto. Son peores porque ya tenés el agua al cuello. ¿Entiende? Es decir, lo que por ahí no está entendiendo el gobierno es que un mes de inflación de 10%, porque no aumentó los servicios, es un montón porque no está subiendo los salarios. Y si la gente está llegando al 25 del mes y después pide plata prestada, el mes que viene va a llegar al 20, el otro va a llegar al 15. Porque no es una carrera de precios y salarios. Acá lo único que corren son los precios. Y los salarios irían a la baja, igual que las jubilaciones. Está llegando Milei a un lugar sin salida. Hubo ayer un comunicado de la conferencia episcopal en donde habla del peligro de esta situación, de la insensibilidad del gobierno, y llama alarmado a que frenen con esto. No están enviando comida a los comedores, remedios a los enfermos.
El 20% de las escuelas privadas se fueron los chicos a escuelas públicas. El 40% de los clientes de las prepagas se fueron y ahora hay colas de más de 24 horas para pedir un turno, y por el dengue, que el gobierno se niega a dar una vacuna, están las guardias atestadas y no pueden atender a la gente que está enferma. Está avanzando el gobierno hacia una crisis humanitaria en un país que produce alimentos para 600 millones de personas. Esta decisión de cambiar la suba de luz, apurando el guadañazo de las jubilaciones y la suba del impuesto a las ganancias, y después viene la suba de luz, del gas y del transporte, nos lleva a que tengamos todavía muchos meses de alta inflación, por lo que la crisis que sufrimos hoy, el sufrimiento actual, será poco al lado de los próximos 4, 5 o 6 meses. La política tiene la palabra para ver si va a salir decididamente a frenar esto o va a esperar que el pueblo haya sufrido tanto, que recién después de eso termine este calvario. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Buenos días. Roberto, ¿cómo estás? Bueno. Te haré un factor más. Sí. El desempleo. El desempleo que se está empezando a sentir y que se va a profundizar muchísimo en los próximos 100 días, como decías. Tanto en el sector privado, porque la cantidad de pyme... No sé si ustedes han caminado por la ciudad de Buenos Aires últimamente, pero se están viendo cada vez más locales vacíos de nuevo. Uno camina y todas las cuadras, un local donde antes funcionaba una librería, un establecimiento gastronómico, un negocio de ropa, ahora tiene cartel de alquiler. Pero además, el 31 de marzo vencen 71.000 contratos en la administración pública y en el gobierno ya confirman que el martes que viene, el martes 26, van a notificarse de esos 70.000 a los que no van a continuar. Todavía no hay un número. Según algunos gremios hablan de estimaciones del 20 o del 30%. En el gobierno dicen que puede ser más alto. Es más, la renuncia de Guibert, que es el funcionario que armó todo este plan para limpiar el estado de empleo precario, aparentemente tiene que ver con que le pidieron más. Digamos, no estamos hablando de un tipo muy preocupado por el futuro de los trabajadores, porque agarró un trabajo que sabía que implicaba el despido de decenas de miles de personas. Claro. Bueno, parece que llevó un plan con X cantidad de... No logré que me dijeran el número y que le dijeron, no, necesitamos despedir a más gente. Y él dijo, no, miren, más que esto no estoy dispuesto a hacerlo. Pero en todo caso estamos hablando de decenas de miles, sean el 20%, el 30% o el 50%. Solo de parte del Estado Nacional. Solo de parte. Que dice que ya ha hecho a 50.000. Eso es lo que dice Milei en las entrevistas. Nada, todo eso también va sumando a este escenario que vos hacías. Y ya te dejo, Lau, pero sería deshonesto no mencionar que se trata de trabajadores que están precarizados por el propio Estado Nacional, una situación que creció y no se solucionó durante gobiernos que deberían haber puesto su atención en eso. Y hoy es más fácil despedirlos justamente a partir de esa falencia. Y esto tiene que ver un poco con la discusión que venimos teniendo de por qué se votó a Milei y demás. Yo no tengo duda de que entre la gente que le va a llegar un telegrama de despido el martes que viene, hay un montón de votantes de Milei. No, pero digo que además no es solo la estrategia de despedir a los contratados, porque también lo que están haciendo con planta transitoria y con organismos o empresas estatales en donde están todos en blanco y fijos, digamos, cito Telam como ejemplo, es que están creando una situación donde ellos, la estrategia es ir forzándolos a que se vayan de alguna manera. Entonces, por ejemplo, me decían que el número que hasta ahora agarró, o por lo menos empezó a hablar de retiros voluntarios, saben que en Telam les abrieron retiros voluntarios a todos. Algo que también a mí me llama la atención, porque la última vez que se hizo eso fue en el 2001, y Lombardi tuvo que tomar un crédito del Banco Mundial para hacerlo. Yo me pregunto de dónde van a sacar la plata, porque es caro. Retiros voluntarios para más de 700 personas, algunos con 30 años de antigüedad. Pero bueno, más allá de eso, aparentemente el número que está rondando hasta ahora son 140, lo cual es un número bajo. Pero lo que me dicen es que hay mucha gente que tiene miedo porque lo que está circulando es, si no agarran el retiro voluntario,
Después les vamos a decir, les dimos la posibilidad de que se vayan con alguna plata, ustedes no quisieron, les vamos después a mandar a a cualquier lado del Estado Nacional que nosotros querramos, hacer algo que ustedes claramente no van a querer ser, que les va a complicar la vida en términos de a dónde van a tener que ir a trabajar, el horario que van a tener que ir a trabajar, ¿no? Que es algo que está además puesto en la nueva ley de bases. Habíamos hablado del capítulo laboral. Exactamente. Entonces pueden decir, te vas a laburar a Chaco mañana. Y si no, lo que están circulando es, puede haber, si vos no te querés ir de esta manera, cuando haya un despido, a vos te vamos a dar, en vez de una indemnización, bonos a que cobres a 30 años. Claro. Eso pasó en los 90, ¿no? El modelo de ajuste con... Claro, son todas cosas que ya sucedieron, no es que les están planteando... Esa es la novedad de esta época. Muchacho. La novedad de esta época es que se replican muchas experiencias que ya han fallado en la Argentina. Claro, lo que cambia en buena medida son las víctimas, porque muchos de ellos son muy jóvenes o no han vivido esas experiencias anteriores. Han vivido experiencias con virtudes y defectos, pero en el balance más virtudes que defectos. Digamos, si uno toma 15 años de referencia para acá, sobre todo en materia de relaciones de trabajo, ¿no? Que es uno de los aspectos que estamos mencionando. Ahora, razones para el mal humor social, bueno, las han descrito, hay de sobra. La novedad para mí de estos días es que empiezan a evidenciarse tensiones en el círculo de poder que rodea a Milei. Ayer pasó medio desapercibido, pero se abrieron los pliegos de concesión para el reversal del norte. Y de manera inesperada, el tramo pendiente lo ganó una empresa que no estaba en el menú de posibilidades. No porque no tuviese experiencia, que es la empresa BTU. De hecho, formó parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, es una empresa con trayectoria en este tipo de obras. Pero esa, la del reversal del norte, había sido diseñada a medida. Incluso se había convocado una segunda licitación para que Techin y Midland en sociedad pudiesen ganar la elección porque estaban impedidos de hacerlo, incluso de participar, la concesión, y estaban impedidos de hacerlo por el diseño de la concesión original. Y sin embargo lo termina ganando BTU. Esto generó un gran mal humor en Techin, que es uno de los grandes beneficiados de este modelo. Ajá. Lo contábamos ayer. ¿Por qué? Y bueno, porque Techin había diseñado el negocio para sí, no para otro. Claro. Y este es uno de esos negocios que se van a hacer porque cuentan, como decía Laura, con financiamiento externo. Entonces, probablemente es de esos negocios que, aparte porque hay muchos intereses involucrados. ¿Y por qué se le habrán dado a esta empresa? Bueno, hay varias versiones. Una de ellas es que Pose considera que Techin ha desplegado demasiado poder y que hay que recortarle un poquito las alas. En términos de Techin, es recortarle las alas. No sé, yo no soy experto en aves, pero a una ave muy grande, digamos, claro, ¿no? Albatros, bueno, acá me dan algunas precisiones. O sea, le recortan las alas a algo que ya es muy voluminoso. Le sacan un par de plumas. Le sacan un par de plumas. De todas formas... No le ha ido bien a los funcionarios que han querido sacarle plumas a Techin. No le ha ido a los presidentes que le han sacado. Uno de ellos se fue Mauricio Macri. Mauricio Macri empieza su declive en términos de gestión cuando se enfrenta frontalmente a Techin. Cristina también tampoco le fue bien. Y tampoco le fue bien. O sea, Techin es un poder muy relevante en la Argentina. Disgustarlo, y ojo, yo suscribo al pie si se lo disgusta con razón, claro, digamos. Pero no estamos hablando de eso, sino que ese sostén que tiene Milei, que empiece a crujir hoy, añado otro detalle. Hay una nota explosiva contra la eventual presunta postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Ese es un tema súper central. Se frota las manos Ariel Jalad. Es súper central porque la Corte tiene que definir muchas cosas en este gobierno. Claro. Entre ellas, la continuidad del mismo. Y no estoy exagerando. Por cómo viene, en términos de diseño de poder, el gobierno de Milei, sin apoyatura institucional en el Congreso, porque tiene pocos senadores, pocos legisladores, con un Macri retomando poder, poniéndole límite a una alianza con el gobierno. Si ustedes ven con atención, lo que se formuló ayer fue un acuerdo con límites, ¿no? Un acuerdo con toma de distancia del Macri del PRO conducido por Macri. Bueno, la Corte pasa a ser central para el sostenimiento del proyecto político de Milei.
el hecho de involucrarlo al hijo en esta discusión, el hijo es un tipo con mucha preeminencia en la justicia federal, que se lleva bien con varias tribus, pero tiene un padrinazgo muy consolidado de hace muchos años, que es el de Ricardo Lorenzetti. Rosati ya viene avisando hace bastante tiempo, pero creo que la última vez fue la semana pasada, de que él hay cosas que no le gustan, que no va a convalidar. La dolarización, por ejemplo. Bueno, estuvo ayer con Cunha. Y estuvo ayer con Cunha, por supuesto, lanzando... Con Cunha Libarona. Claro, lanzando este negocio que tienen con Borinsky y compañía, ¿cómo se llama? Le dicen reforma del Código Procesal Penal. Ese negocio que armaron. También tengo cosas para decir de eso. Vos seguís tirándome el centro que yo tengo como adelante, no, yo digo, esos elementos de crujidos dentro del dispositivo de sostén de Milei es lo que me imagino yo hoy debe preocupar más a Santiago Caputo, Karina Milei, Pose, si tienen algo de responsabilidad institucional, digamos. No se los ve muy preocupados. En sus expresiones bueno, lo de BTU y Techín pareciera ser que es una expresión de esa preocupación de no concederle todo el poder a uno. Es que también hay que ver cuándo la Corte decide intervenir. Perdón, y ahí hago un paréntesis. La semana pasada el presidente de la Nación sacó un comunicado avisándole a su vicepresidenta y a los senadores que aparentemente la Corte estaba por decidir. Yo no sé si la Corte no se enteró. No, eso fue hace mucho ya. fue un apriete. A ver, recordemos que tenemos una Corte que al igual que el gobierno es muy permeable a las relaciones empresariales. ¿Sí? ¿De qué forma? Y muy sensible a la... Muy Murano estuvo ahí. Muy permeable a las relaciones empresariales y muy sensible a las necesidades de la embajada. No, hoy es un buen día para impermeable. Pero bueno. Por ejemplo, no es impermeable la Corte a los intereses no usa Aquaman. Empresariales. Y sí es impermeable a los intereses de la sociedad. Digo, ayer hubo reunión de acuerdo de la Corte. Otra vez no decidieron nada sobre el DNU. Sí decidieron, por ejemplo, sobre un caso de cuánto tenía Telefónica que pagarle a Antel por la estatización en el año 99. Bueno, pero estaban desde el año 99 algo esperando. Muy clave para todo lo que nos está pasando en este momento, mientras tenemos un DNU que va a cumplir mañana exactamente 3 meses de... No. 3 meses de vigencia, cumple mañana el DNU y la Corte decide no meterse. Ahora, la Corte puede meterse en cualquier momento. Y la operación de ayer que menciona Adrián, que es, lo voy a decir para hacerlo rápido, la Corte tiene un lugar vacante y va a tener 2. Porque a fin de año Juan Carlos Maqueda cumple 75 y debería irse a no ser que renueve por 5 años o a no ser que se quede como Carlos Freit hasta los 98, pero en teoría ya la propia Corte revirtió su criterio y a los 75 se tiene que ir. A no ser que quiera que se investiguen los manejos de la obra social también. Bueno, por eso, y van a empezar a aparecer de vuelta los carpetazos, etcétera. Lorenzetti, que por lo que dicen está en muy buenos términos con Milei, no solo quiere volver él a presidir la Corte, sino que quiere nombrar a alguien más de él. Si hay alguien que es línea directa con Lorenzetti es el juez Ariel Lijo. Cuando se armó el lawfare durante el gobierno de Macri, la línea era Lorenzetti, Martín Doctrin Irurzun y Lijo. Lorenzetti que la pensó, Irurzun que la escribió y Lijo que la aplicó. El tipo que la aplicó fue Ariel Lijo, por ejemplo, en el caso de Amadou Boudou. Cuando Lijo lo manda a detener a Amadou Boudou y publica las fotos en pijama, ¿sí? Utiliza la doctrina Irurzun, pensada por Lorenzetti, escrita por Irurzun. Yo me acuerdo que fue la última charla que tuve con el Lijo en ese momento, porque me recibió y yo le pregunté, bueno, ¿por qué aplicaste la doctrina Irurzun? Me dice, no, porque la sala de la Cámara me dijo que había que aplicarla. Le digo, sí, pero la otra sala dice que no. Y vos, en los casos de tenencia de drogas, hay una sala que dice que a un pibe que fuma porro lo tenés que detener y otra que dice que no. Y vos aplicás la que dice que no. Y el hijo me dijo, bueno, no tuve otra opción. Fue mi última charla, además yo lo conté esto y se enojó, entonces no me recibió. Pero digo, para que entiendan al personaje, es el personaje del lawfare. A todo esto yo creo que esto es una operación, porque necesitan 2/3 del Senado. Y no creo que Unión por la Patria dé un solo voto a un tipo que se la pasó metiendo presos a Boudou, a Devido, persiguiendo a Cristina y no persiguiendo a Macri, porque el mismo Lijo es el que hace 7 años y medio no mueve la causa Correo. No la mueve, o sea, no lo llamó ni indagatoria a Macri. Yo creo que es toda una operación que el núcleo es cuándo va a intervenir la Corte realmente en el DNU.